Muy buenas tardes, buenas noches, buen día, queridos amigos. Por fin ha llegado el día que tanto han esperado y me da risa. Ha costado llegar a este momento. Yo lo he estado esperando tal vez más que ustedes. Así es que vamos a ver ahora, hacer unas consideraciones previas 100% necesarias. Vamos a ver los efectos de la apertura y los significados de la apertura de cada uno de los sellos. Entonces, vamos con ello. El escritor del Apocalipsis, Juan, nos describe lo señalado a lo largo de los videos, todos. Cuando habla del Hijo del Hombre, él llama a las 7 comunidades las 7 estrellas y vio al Hijo del Hombre como la forma espiritualizada y purificada del cuerpo físico, no solo el cuerpo etérico, sino la forma físico-espiritual del hombre, el ser humano, siendo ahora purificado y santificado. Espero que con esto se pueda comprender esta denominación de Hijo del Hombre, que no es un simple título, sino que refleja esta realidad a la que hacía alusión el mismo Yeshua y que podemos apreciar en los evangelios. De esta manera nos presenta al mismo ser, como Hijo del Hombre, el mismo ser que Pablo contempló fuera de Damasco cuando tiene su conversión. Luego detalla Juan lo que debe significar para toda la humanidad el impulso detrás de este acontecimiento crístico. Nos habla de las 7 comunidades en 7 cartas a las comunidades. Son mensajes relativos a las tareas de las 7 culturas post-atlantes. En los 7 sellos retrata las 7 culturas que siguieron a nuestra quinta época principal. Esa quinta época principal se llama, en la que estamos viviendo, la post-atlante, que consta de 7 culturas o 7 subedades, de las cuales ahora estamos viviendo la quinta subedad, finalizándola, y faltan 2 más antes del comienzo de la siguiente época principal, que sería como una sexta gran edad. Juan miró hacia el futuro. Es importante entender que en la primera subedad, por ejemplo, donde estaban los sabios rishis de la India, ellos solían mirar hacia atrás. En cambio, aquí, a través del pueblo hebreo y todo el desarrollo con Yeshua a la cabeza, nos encontramos con Juan mirando hacia el futuro. Y él vio florecer nuestra cultura en la comunidad de Sardis, a la comunidad que siga la nuestra actual, para la cual nos estamos preparando, nos hemos estado preparando, yo fuertemente, de manera consciente a través de la ciencia espiritual. La caracterizó Juan con el nombre de Filadelfia. Después de eso, la humanidad finalmente llegará a la comunidad de la Odisea, donde ya no se podrán generar nuevos impulsos. Esto es importante. Cuando trabajamos y actuamos, y como en el presente, en la quinta época, como representantes conscientes de la vida espiritual, estamos introduciendo la era de Filadelfia o hermandad fraterna. Debemos entender la diferencia que hay entre la evolución de las almas y la evolución de los cuerpos. De época en época, las almas humanas se encuentran una y otra vez en cuerpos diferentes. Estas almas algún día verán la lucha que reinará entre las almas humanas que nacerán en la última era post-atlante, y eso es lo que vamos a vivir ahora. Recuerden ustedes, que ya se los he mencionado, que va a haber una fusión entre la apertura del sexto y séptimo sello, que lo vamos a vivir aquí con una diferencia muy corta de tiempo, que no tendremos que estar esperando siglos. Lo habitual eran como 15 siglos más o menos entre una subedad y la otra. Ahora vamos a vivir esto de manera conjunta.
y esto no significa que se nos adelanten muchas cosas. Bueno, como decía, estas almas van a ver la lucha que va a reinar entre las almas que van a nacer en esta última era, unida la sexta con la séptima post-Atlante. Esta experiencia será una lección para todos los que estén ahí, que nacerán en esa última época post-Atlante, y les ayudará a liberarse del egoísmo. Entonces podrán crecer hacia una era en la que tendrán los frutos de la individualidad, pero sin sus desventajas. Vendrá una época con condiciones de clarividencia similares a las que prevalecían en la antigua Atlántida, pero con esta diferencia: el ser humano tendrá una libre conciencia de sí mismo. Entonces habremos aprendido en estas 7 culturas de la era post-Atlante lo que se puede lograr en el mundo físico. Esta autopercepción o conciencia de uno mismo solo puede despertar en un cuerpo físico, pero el ser humano debe volver a someter el cuerpo físico. Después de la guerra de todos contra todos, habremos alcanzado una etapa de evolución donde viviremos en la naturaleza corporal de tal manera que ya no seremos esclavos de nuestro cuerpo físico. El impulso para este desarrollo proviene del principio crístico. El Mesías incluso se sitúa justo en el medio, entre la era de la catástrofe Atlante y la guerra de todos contra todos, en la cuarta subedad, entre la primera y la séptima. Por otro lado, agradecemos al acontecimiento crístico por nuestra capacidad de ascender con los logros del mundo físico. Agradecemos al principio crístico por nuestra capacidad de ascender al amor fraternal universal, al amor universal de la humanidad, ya que nuevamente nos uniremos en grupos con amor unos por otros. Ahí estaremos en cumplimiento del segundo más importante de los mandamientos, del amor al prójimo. Si miramos hacia atrás al tiempo de las almas grupales originales de la Atlántida y luego hacia el futuro, veremos que estas 4 almas grupales aparecen nuevamente. El Cordero está en el medio como signo del amor que unirá a las personas que vivirán en una naturaleza corporal menos densa. Pero este estado debe prepararse hoy mediante la separación de un pequeño grupo que llevará el amor fraternal al futuro. Y esto lo debiéramos entender con el primer grupo que va a ser levantado, tomado, lo que es el arrebatamiento. Ese pequeño grupo, esa separación, ocurre con aquellos elegidos. Por tanto, va a surgir en nuestro tiempo, o sea, ya surgió la corriente que conducirá al amor fraternal a través del verdadero conocimiento espiritual. La humanidad no alcanzará el amor fraternal mediante la predicación, sino mediante el conocimiento. Los predicadores que hablan constantemente del amor no logran nada, pero si a las personas se les da sabiduría, conocimiento de la evolución, de tal manera que se convierta en vida en el alma, entonces la humanidad llegará al amor. El alma puede lograr esto cuando se calienta con la sabiduría. Entonces puede irradiar amor. Por esta razón, los maestros de la sabiduría y la armonía de los sentimientos han formado esta corriente para irradiar amor hacia la humanidad y para el influjo de la sabiduría en la humanidad. La humanidad que se precipita hacia la guerra de todos contra todos encontrará entonces el fruto del movimiento científico espiritual en una comprensión de la paz, mientras que a su alrededor la naturaleza de la humanidad habrá llevado a la lucha a aquellos que no han escuchado el llamado del maestro de la sabiduría y la armonía de los sentimientos sobre la base del impulso crístico en la cuarta edad. ¿Ya? Recuerden el impulso, recuerden la muerte, el Gólgota, el impulso
ascendente que se le da a la humanidad. Volvamos ahora la mirada a la primera época de nuestra cultura, a los santos rishis, que señalaban al Vishvakarman, a quien como clarividentes veían por medio de los cuerpos etéricos de los iniciados atlantes que llevaban en su interior. El escritor del Apocalipsis dirigió su mirada espiritual hacia él y vio cómo sostiene en su mano los 7 oráculos estelares a través de los 7 rishis. Estos santos hombres y sencillos querían despertar los sentidos espirituales de la humanidad, diciéndoles a los seres humanos que el mundo que los rodea es solo maya o ilusión. Solo el espíritu que está detrás del mundo circundante podría llamarse verdad. Los 7 santos rishis señalaron este espíritu. Los seres humanos tuvieron que descender a la vida física, pero para preservarlos de un descenso a la materia que sería demasiado profundo, primero tuvieron que absorber la enseñanza sobre maya o ilusión. Las almas que ahora viven en nuestros cuerpos también vivieron en cuerpos indios y en ese momento aprendieron a ver la materia como una ilusión, pero a su alrededor estaban las almas de muchos seres encerrados en las cadenas de la materia. Para aquellas almas que hoy encarnan nuevamente, significa que son materialistas teóricos. Entre los materialistas, estos son los menos dañinos, porque sus pensamientos materialistas serán expulsados de ellos en el futuro, cuando la tierra será devastada y solo quedará viva el alma en la que ya no creen hoy. Para aquellas almas que hoy encarnan nuevamente, significa que son materialistas teóricos. Lo que es aún peor es el materialismo práctico. Pero esta forma de materialismo era aún más peligrosa en la antigüedad, porque el recuerdo de los poderes mágicos todavía estaba presente. Entonces este materialismo siempre condujo a la práctica de la magia negra. Por tanto, en aquella época este materialismo siempre significó la caída en la decadencia de la magia negra. El escritor del Apocalipsis siempre habló de este pueblo como de Nicolaitas, que habían perdido el glorioso amor del espíritu. Por eso, cuando quería alabar, decía que los Nicolaitas eran odiados. La menor cantidad de magia negra la encontramos en la antigua cultura india. Encontramos el mayor abuso en Egipto, porque las elevadas enseñanzas de Hermes, se trasladaron al arte de la magia negra. Balaam está pensado como un mago negro. El escritor del Apocalipsis dirige su amonestación a la comunidad de Pérgamo en el versículo donde señala: pero tengo unas pocas cosas contra vosotros. Tenéis allí a algunos que mantienen las enseñanzas de Balaam. Eso está en el capítulo 2, versículo 14. Aquí no nos referimos a la inmoralidad común, sino más bien al desarrollo de los poderes de la materia, la magia negra. En las escuelas ocultistas de la primera época después de Cristo, el Apocalipsis era un libro favorito. Los antiguos misterios fundaron la sabiduría primordial, la sabiduría de los atlantes. Los misterios cristianos, en cambio, se esfuerzan por dirigir su mirada hacia el futuro. Lo hicieron no solo por saber, sino también para estimular sus voluntades, para que con este tesoro espiritual la humanidad pudiera pasar a través de encarnaciones cada vez más elevadas. Y ahora vamos a entrar y a ver lo que tanto están esperando, y yo también,
para salir de esto, que son los efectos, lo que ocurrió con la apertura de los sellos y lo que ocurrirá con los restantes, con el sexto y séptimo. Entonces aquí voy a hacer un poco de lectura usando la versión de la Reina Valera 1960. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Aquí es cuando rompió el primer sello. Versículo 2: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. El primer sello está relacionado con la primera comunidad de la India. Eso vamos dejando claro para que ustedes mentalmente hagan y establezcan el vínculo. Primer sello, primera carta a las comunidades de la India. Aparecen los caballos, aparece el caballo blanco, que es lo que indica que surge la inteligencia espiritualizada. Por eso es blanco este caballo. Surge la inteligencia. ¿Por qué? Porque el ser humano se despoja del caballo que lleva adentro. Comienza ahí a despojarse, empieza a limpiar el alma, empieza a limpiar su inteligencia, a espiritualizarla. ¿Qué es lo que nos señalan las claves de Enoch? Un aporte que nos hacen al respecto. Dice que con la apertura del primer sello es una batalla galáctica para limpiar los cielos superiores. Micael desconoce a las fuerzas de luz independientes de las regiones de Sagitario que no se inclinaron ante el Padre. Esto nos lleva, a mí me lleva a concluir que no es que se vaya a abrir el primer sello ahora terrenalmente, no puede ser, no es lógico, porque estamos hablando de la galaxia, estamos hablando de una batalla galáctica, y eso ya ha estado ocurriendo hace bastante tiempo, no ahora. Y esto en planos superiores que a nosotros nos van llegando constantemente. Cuando se abre un sello, cada sello queda abierto. El sello no se agota o no llega hasta lo que es la apertura del segundo sello. El sello permanece abierto. Imagínense ustedes una cañería de agua donde tienen 7 grifos, 7 llaves de agua, y abren una de abajo hacia arriba. Abren una y comienza a salir agua. Eso véanlo ustedes como apertura del primer sello o primer chakra, que significa poder ascender, independiente que tengamos que vivirlo en la carne, en el cuerpo. Es algo que ya aconteció y nuevamente se vuelve a dar de edad en edad, y ahora, pero no porque no haya ocurrido antes. En los cielos superiores, recordemos que esta visión la tuvo Juan hace casi 2000 años atrás, un poquito más de 19 siglos. Tiene esta visión abriendo los 7 sellos en ese instante. Entonces, ¿a cuándo corresponde? ¿Era para 2000 años después? ¿O no podía haber sido 1000 años después? ¿O 1000 años antes? ¿O 10.000 años antes? ¿Me doy a explicar? Entonces, aquí a mí, mi entendimiento me da para entender que entre que se colocaba y se abría un sello para pasar a otra edad, permitía esa apertura ir avanzando, y lo vamos viendo en las comunidades. Y ahora, en el presente, en la encarnación actual y en lo que hemos estado viviendo con la manifestación de lo que son las claves de Enoch desde el año 1973, es como una repetición individual. O sea, los individuos
las personas hemos estado viviendo algo que se había dado de era en las subedades. Primer sello, segundo sello, y ahora lo vivimos nosotros también, que se nos haya ido abriendo de sello en sello. ¿Qué significa esto? Un aumento de la conciencia, pasar de un primer nivel de conciencia a un segundo, a un tercero, y con eso en la humanidad va subiendo ese nivel de conciencia. Entonces es un nivel de conciencia chácrica que va subiendo, y esto es lo que permite, y eso es probablemente a lo que se refiere dentro del libro Las claves de Enoch, cuando les decía que es la revelación que abre los 7 sellos. Si lo miramos entendido exclusivamente en el ser humano y en la vida o la generación actual en la que uno está viviendo, en que nos vayan siendo abiertos a nosotros, pero no porque no hayan sido abiertos a nivel de la humanidad completa en las eras pasadas, estas subedades. Como les digo, una guerra cósmica no ocurre ahora, o sea, es como que en el año 2023 va a haber una guerra en los cielos. Eso es ridículo. Esto viene de tiempos antiguos y se ha ido limpiando de tiempos antiguos, y seguimos viviendo esos efectos. Después viene la apertura del segundo sello, y recordemos que en la del primer sello hay un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Hay un propósito que se está cumpliendo y se va a cumplir. No es algo negativo, no lo vean así, no lo vean como muchas interpretaciones que se están dando de cosas como súper negativas. Como les digo, aquí esto más tiene que ver con la limpieza en los cielos superiores, y estar venciendo. El que monta el caballo está venciendo. ¿Por qué? Porque es la inteligencia que se está espiritualizando. Y cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía: ven y mira. La segunda alma grupal, que lo llama segunda alma grupal, y tenemos que pensar en la segunda carta a la comunidad. Tenemos que ir estableciendo los vínculos. Ustedes véanlo con texto en mano, una cosa con la otra. Entonces leemos esto y se van rapidito a la segunda carta, ¿ya? A las comunidades, que está en el capítulo 2. Específicamente, esto es la comunidad de Esmirna. La primera es la de Éfeso. Y aquí salió otro caballo, bermejo o rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Bueno, la espada es la conquista de la materia de los antiguos persas, y de acuerdo a las claves de Enoch es el comando de Jerusalén de Orión, que guía los caballos azules de los serafim y los caballos blancos que portan la estrella de David de los Hayos HaKodesh. Los Hayos HaKodesh es una jerarquía, la más alta de las jerarquías, es como el más alto nivel evolutivo al que uno podría llegar a alcanzar en algún futuro, si es que existiera el tiempo en ese sentido, ¿ya? En el aspecto evolutivo, si seguimos la escalera evolutiva más allá del tiempo, llegaríamos en algún momento a ser parte de los Hayos HaKodesh. Y aquí ellos son importantes porque los caballos blancos portan la estrella de David de los Hayos HaKodesh. Los caballos cubren muchas galaxias, llevando el juicio del Padre y quitando los antiguos umbrales de tiempo. Todo esto es lo que representa la apertura del segundo sello. Y esto es para que vean ustedes que aquello que nos cuentan algunos líderes religiosos se aparta de la verdad absoluta de lo que esto representa. Se puede acercar pálidamente a algo quizás, pero están muy lejos de él. El comando de Jerusalén colocó una posición de control alrededor de sistemas solares mientras se libraban las guerras de las jerarquías de poder. Las antiguas jerarquías y las fuerzas inferiores de luz que han inspirado la negatividad de los sistemas terrestres fueron separados de los cielos superiores mediante la espada de Orión, y es allí desde donde viene el Padre y los grandes seres de luz, entre Orión y las Pléyades. Importante Orión, súper lumínico. Ahí es el paso
a nuestro universo Padre, desde el universo Hijo en el que nos encontramos. Y los caballos azules, guiados por el comando de Jerusalén de Orión, crearán anillos dentro de anillos, dentro de anillos, dentro de los sistemas terrestres, para que los de paz y justicia fueran eximidos de la muerte, mientras los poderes de las tinieblas eran cercados y se tragaban las autoridades de las tinieblas. Cuando gusten pueden repetir, ir atrás, volver, darle play y escuchan esto de nuevo, que es bastante distinto a lo que ustedes pueden escuchar respecto de la apertura de los sellos en cualquier canal en YouTube, ¿ya? Y ahora nos vamos, damos vuelta a página y nos vamos a cuando abrió el tercer sello, versículo 5 del capítulo 6, oí al tercer ser viviente. Como les dije, aquí hay que hacer el vínculo con la comunidad de Pérgamo, en lo que representan las enseñanzas, y que se los he transmitido a través de varios videos. Oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y en el 6.6 dice: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí estamos en el tercer sello. En la tercera edad, recuerden ustedes, la tercera edad, que es la de Egipto, ya Babilonia, Egipto, Caldea, los hebreos, esa es la tercera edad que corresponde a la asamblea de Pérgamo, pero la tercera edad es la que les digo. ¿Y qué es lo que aprendió en la tercera edad el hombre? Aprendió a medir correctamente, a medir en la carne, ¿ya? Aquí los frutos se transportan y se abren correctamente. Se miden los frutos. Por eso está diciendo 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Se están midiendo los frutos. Fueron juzgados en la balanza de los pesos y medidas celestiales. Aquellos que ofrecieron sus almas por la gloria y el poder de Lucifer. Este caballo juzga a los que no están preparados para la cosecha, y también a los ángeles que son arrojados de los cielos superiores a ocupar cuerpos grotescos. Son puestos en la balanza contra la buena semilla y se delatan como simientes de Lucifer. Cada uno fue medido conforme a sus méritos. Como les digo, hagan relación entre la lectura del capítulo 6 con lo que aparece en el capítulo 2 y recordando lo que significó la tercera edad. Hacen esa relación conjunta y van a tener una tremenda comprensión y fluidez de lo que representa lo que yo les estoy diciendo. El buen trigo fue separado de la cizaña después de recogido. La cebada también estaba lista para la cosecha y los justos fueron llamados a prepararse para el día de la fiesta del Señor en el templo del Altísimo. Como un olivo exuberante de frutos, el aceite de olivo o de oliva fue obtenido de los hijos de Israel que pueden permanecer de pie ante el Señor en el altar de majestad. Micael extendió su mano hacia la copa y vertió el vino de las uvas como un dulce y fragante aroma al Rey Altísimo. Este es el juicio de los moradores de los cielos. Los que fueron eximidos fueron ungidos por el aceite de la luz eterna, habiendo participado del vino de la cena del Señor. Versículo 7, capítulo 6. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Versículo 8. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre
muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Yeshua vino a vencer la muerte cuando en la cuarta edad. Ahí estamos hablando ya de la comunidad de Tiatira, cuarta edad. Recuerden eso, que la grecolatina, esa es la cuarta edad. Y él vino a vencer la muerte, resucitó, y no solo resucitó, además se dio el gusto de ser transfigurado en luz previamente. Y se ve la manifestación de este logro con la apertura del cuarto sello. Como ustedes comprenderán, ya no es algo, ¡ay, qué horrible, qué malo, que todos nos vamos a morir!, sino que es algo diferente. El caballo pálido, ese caballo amarillo, todo se desmorona, se cae en la carrera del mal, pero el que escuchó el llamado, el que venció la muerte, participa de la vida espiritual. Los que entendieron el yo soy y su llamado son los que vencieron la muerte y participan en la vida espiritual. Han espiritualizado la inteligencia, ¿ya? Por eso recuerden, caballo tras caballo, primera edad, primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto sello, caballos, una espiritualización de la inteligencia cada vez más profunda. Entonces aquí participan en la vida espiritual, han espiritualizado la inteligencia, y en lo que se ha convertido ya no puede ser simbolizado por el caballo, porque ha habido un gran avance en la espiritualización de la inteligencia, de tal manera que ya no representa el caballo. Y por eso debe aparecer un nuevo símbolo para aquellos que han entendido seguir el llamado del que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Aparecen bajo el símbolo de aquellos que han entendido y están con vestiduras blancas. Y aquí estamos hablando del quinto sello, versículo 9, cuando dice: y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y en el 11, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Por eso, como ustedes ven, sacaban los caballos, están las personas con vestiduras blancas, porque aquí surgen los mártires. Pero esto no va a ser a partir de ahora, esto ya ha comenzado en la quinta subedad. Entonces aparecen, como decía, bajo el símbolo de aquellos que han entendido y están con vestiduras blancas, que se han puesto las vestiduras de la vida espiritual eterna e inmortal. Aquellos que han entendido el yo soy. La muerte temporal no tenía dominio sobre el alma justa, que es la membrana de gloria que habrá de proseguir. Las almas que no pudieron ascender al sobreser del Adán Kadmón al fin de este eón fueron separadas por un fuego celestial mayor que la muerte misma. Este es el fuego del Hades, reservado para las almas que se han juzgado a sí mismas indignas de servicio al Padre mediante sus muchas encarnaciones de conciencia. A esas almas se les ha dado anteriormente la oportunidad de vencer a la muerte por medio de la fe, servicio al género humano, total comprensión de los misterios de Dios. Van a converger y ya están actuando sobre el planeta 4 tipos de némesis. Escasez de alimento, que lo estamos viviendo en su plenitud entre el 2022 y 2023. Plaga mortífera, que no tiene nada que ver con la invención del C-19. Bestias salvajes y guerras. Estas nos asolan como penalidad kármica por el pecado del hombre en contra de uno de los 4 elementos, la tierra. Aquí los justos que estuvieron
testificando a los de la maldad, también fueron destruidos porque no estaban en las regiones de seguridad protegidas por las mérkabas de luz. En todo caso, esos justos tuvieron una muerte temporal bajo el altar de fuego temporal, sabiendo que serían resucitados a la casa de las muchas moradas de Dios. En el quinto sello específicamente aparece todo lo que sube hacia el bien y desciende lo que tiene que ir, lo que va hacia el mal. Los muertos lo serán en la forma externa, no interna. Y ahora, queridos amigos, es mi intención hacer una conexión para que a ustedes les quede muy claro aquello que yo les he estado señalando, de que están absolutamente vinculados la apertura de los 7 sellos con las cartas a las 7 iglesias. Si es que hubiese alguna persona que no hubiese podido entender aún este razonamiento, por así decirlo, tenemos que ver, y voy a colocar como caso la apertura del quinto sello con lo que es la carta a las iglesias y en especial la comunidad de Sardis. Dice, para que se comprenda bien todo esto, capítulo 3, versículo 4, como les digo, le está escribiendo al ángel de la iglesia o asamblea mesiánica de Sardis, y en el cuarto versículo dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y en el versículo siguiente dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Recordemos que esto es el capítulo 3, escribiéndole a Sardis, y de ahí nos fuimos al capítulo 6, apertura de los sellos, y específicamente cuando llega a la apertura del 5. Cuando abrió el quinto sello, dice en el 6:9, que vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y en el 6:11, y se les dieron vestiduras blancas. ¿Y dónde está señalado esas vestiduras blancas? En el 3, 4 y 5. O sea, capítulo 3, versículo 4, versículo 5, en la carta a Sardis, las vestiduras blancas. Y esto, si hay alguien que no pueda entender esto, pues creo que va a estar mal en términos evolutivos. Yo creo que difícilmente va a ascender, porque no puede ser más clara la conexión entre la apertura del quinto sello con lo que fue la carta a la comunidad de Sardis. Ya habiendo establecido ese hecho para que quede así como patente, claro que es a eso a lo que se refiere y no a otro tipo de cosas, después de todo lo dicho, entendamos esto para comprender que ahora estamos a semanas de dar el salto, el inicio a lo que es la apertura del sexto sello, sexto chakra. Y me he estado deteniendo en esto. Yo sé que esto es un video más largo, tal vez es más largo de todos los que vaya a hacer, porque si no lo tendría que dividir en dos, y lo que quiero es que haya una continuidad en esto. Y este sí que se lo pueden volver a escuchar 2, 3, 4 veces o las que sean necesarias para que haya una comprensión general, porque les digo que eso va a ayudar un montón en la comprensión de todo lo que venga sobre el planeta, de todo aquello que deba ocurrir. Hay una parte importante que, como les decía, yo en mi desarrollo interior personal entiendo la apertura de los 7 sellos que señaló el divino Juan hace 1900 y tantos años atrás. Él estaba describiendo pasado, presente, futuro en ese momento. En lo que es la época del pasado, como les dije, mi conclusión personal es que a nivel de la humanidad, en ese nivel absolutamente colectivo, o sea, de lo que involucra a todos, hubo apertura de los sellos. Hubo apertura del primero, por el cual se pudo pasar a la segunda subedad, y hubo apertura del segundo, por lo cual se pudo pasar
a la tercera subedad y así sucesivamente hasta llegar al quinto. Y esto es en términos de la Tierra y de la humanidad en la Tierra, donde se han abierto para esos efectos, esos sellos o chakras a nivel planetario. Pero en esta época, en este momento, en forma personal, individual, las personas comienzan o comenzaron a recibir individualmente la apertura de los sellos o chakras hasta llegar a este momento en el cual viene la apertura del sexto sello, sexto chakra, y así comprendemos correctamente cuando Yeshua lee una de las escrituras en el templo, en la sinagoga, en la cual tuve que salir rapidito porque la gente se molestó porque dijo que en él se cumplía eso y ahí llegó hasta la mitad. Entonces, ¿qué es lo que señala en esa escritura que él estaba leyendo, que está en el Antiguo Testamento? Él señala que viene a restaurar la vista a los ciegos. ¿Cómo es eso? La apertura del sexto chakra. ¿Por qué? Porque hemos estado ciegos. Restaurar, ¿por qué? Porque en el pasado y en la época de Atlantis sí tuvimos visión, pero la perdimos. Al pasar a la era de las civilizaciones actuales, al pasar a la primera era, donde hubo ese cambio después del diluvio, donde ya adquirimos otra característica, donde comenzamos a ver las cosas de manera externa y se produjo un velo respecto de lo otro, en el sentido nos quedamos ciegos. Entonces él viene, claro, ¿el cuándo? En la cuarta edad, en la aparición del yo, el yo soy aparece, el Dios mismo se hace carne, yo Jebodje hecho carne, y viene a restaurar eso. ¿Cuándo? Ahora, en la apertura del sexto sello, restaurar la visión. Vamos a dejar de ser ciegos. Esto, como lo he señalado muchas veces, es algo gradual. Ahora, ¿qué señalan las claves de Enoch en relación a los tiempos y que permite comprender a través del discernimiento? Dice en el versículo 41 de la clave 319, el avance colectivo del alma dará lugar al crecimiento a nuevos niveles chakra, cuando el hombre entre en co-ciudadanía con la evolución superior. Y eso debiese darse, como lo veo yo, a contar del arrebatamiento, a contar de ese instante, donde de una manera prácticamente coetánea se da lugar a la apertura del sexto sello en nosotros, tal vez a nivel de una parte de la humanidad, pero en concreto a los que vamos a ser arrebatados. ¿Por qué? Porque estaríamos entrando en la comunidad de Filadelfia. Somos los pioneros que vamos a realizar eso, y eso significa nuestra apertura. ¿Pero qué implica eso? Porque vamos a entrar en contacto ya directo con la evolución superior, pero no es que hayamos estado en contacto indirecto. Siempre hemos estado en contacto, pero nosotros no los vemos a ellos. A eso me refiero. Ellos tienen claridad absoluta sobre nosotros en nuestra totalidad, pero nosotros de ellos poquito. Entonces, ¿cómo va a avanzar colectivamente el alma? Y es lo que hemos estado viendo, la conquista del alma humana en lo que significan estas 7 subedades y lo que es la conquista del plano físico del hombre a través de nuestra historia, a través del paso en la formación del hombre a través de los planetas. Y aquí, concretamente en el planeta Tierra, cómo el alma ha ido avanzando, conquistando con esos vaivenes hacia arriba, hacia abajo, hasta que llega el gran impulso cósmico a través del Gólgota que nos permite ascender, ese impulso ascendente que con nuevas fuerzas que llegan a contar del siglo XX, donde aparecen seres iluminados, nuevamente reencarnan acá y nos son dadas las claves de Enoch, que son el gran empujón ascendente. Entonces, todo esto dentro de la quinta era, en preparación para poder pasar a la sexta subedad. Esta sexta era dentro de la quinta gran edad, conocida también como ciclo de Israel, el Israel cósmico. Entonces dice en el versículo 42 de la clave 319 que Metatrón le dijo al doctor que cada hombre reconocería la existencia de este nuevo programa de luz de acuerdo a su propio elemento de tiempo singular, que está conectado con los niveles
chakra que filtran las energías de los eventos de espacio-tiempo. ¿Cómo podría ser esto? De la manera que yo les digo, que vamos integrando, no todos, sino que un grupo, pasamos ya a integrar esta comunidad de Filadelfia, el amor fraterno. Damos el paso a esta sexta subedad. Y por eso Metatron, que es el Dios Todopoderoso, el Shaddai, dice que cada hombre, cada persona va a reconocer la existencia de acuerdo a su propio elemento de tiempo singular, porque singularmente va a ser este avance y singularmente se ha dado esta apertura de los sellos. Señala en el 43, y esto es un reconocimiento en algún sentido de lo que estoy diciendo, que esta apertura de los sellos en forma individual ocurrió, como dice acá, para los que ya están operando en el nivel de iluminación del séptimo chakra, que sería el séptimo sello. El reconocimiento de que estamos entrando a un nuevo programa de conciencia ocurrirá en 1976 de nuestra zona de tiempo. Para los que están operando en el nivel del sexto chakra, sucederá en la década de los 80s. Para los que estén en el quinto y cuarto nivel chakra, este entendimiento vendrá antes del año 2004 de nuestra zona de tiempo, de acuerdo a la manera de contar de los cielos inferiores que señalará el principio del próximo gran ciclo. ¿Cuál es este gran ciclo? Bueno, es esta nueva subedad que se va a unir la sexta con la séptima y ahí vamos a pasar después a una sexta edad, ya no una subedad, sino que se termina o culminan las 7 subedades que da lugar a una sexta edad. Y para terminar nomás, esto ya tiene que ver con una posible tercera resurrección, ¿no? Dice que el 44 para los que estén en el tercer chakra hacia abajo, operando, o sea, operando en niveles de conciencia del tercero, segundo y primer chakra. Estamos hablando con posterioridad al año 2004. Esto es esa gente súper terrenal, súper materialista y que solamente toda su mente, toda su alma está enfocado en lo que significa el primer, segundo y tercer chakra. O sea, comer, tener sexo y bueno, y las necesidades básicas. Es como eso, ¿ya? Y las cosas terrenales, materiales, el dinero. Eso es lo que mueve a esas almas y a ellos, como dice ahí, les va a ocurrir estos cambios o este avance, el entendimiento y el paso a esta nueva edad. Les leo completo. Para los que estén en el tercer chakra hacia abajo, que amen pero que no tengan amor divino, ocurrirá cuando cambie toda la corteza bioquímica de la Tierra y se reajuste la corteza física. Bueno, esto tiene que ver con los cambios planetarios enormes que van a ocurrir en el planeta Tierra y tiene que ver también, como les digo, con una tercera resurrección. A aquellos que amen, que no tienen amor divino, pero por lo menos que tengan amor, porque los que no tengan nada de amor, eso no van a pasar a ninguna parte, hacia abajo nomás. Y el 45 dice que se le mostró que cuando se abran las estructuras chakras correctas de tiempo de conciencia, el reconocimiento de la existencia de la evolución superior que está cooperando con el hombre en el otro lado del velo de luz será entendida. Y esto es para mí la confirmación clara de que esta apertura de los sellos tiene que ver con esa apertura individual, singular, en las personas ahora, de acuerdo al estado de conciencia en el que se encontraban y en los que estuvieron en cierto o hemos estado en ciertos niveles chakras, hemos ido avanzando y ahora estamos a punto de dar ya el paso al sexto y séptimo chakras. En relación con aquello y ya entrando a lo que significa la apertura del sexto sello. Aquí yo quiero señalar, decir amorosamente que partiendo por mí estuve muy equivocado yo en el pasado en la interpretación. Yo me dejé llevar por otras interpretaciones también y por una lectura sin la forma correcta de entendimiento de lo que significa el libro de Apocalipsis. Yo he podido rectificar y alcanzar a hacer estos videos para entregar una visión correcta de lo que significan estas aperturas
y dentro de eso la apertura del sexto sello. La apertura del sexto sello es algo espectacular, es algo muy especial, es como un cambio en la historia del universo que se nos viene, porque entramos en la comunidad del amor fraternal, pero comprendamos que solo va a comenzar con un pequeño grupo, y eso significa que el grupo restante va a seguir no en la comunidad fraternal, sino que es lo que se está viviendo al día de hoy, y eso es guerras, rumores de guerras, hambre y bueno, todo lo que está señalado, que está aconteciendo y que va a seguir ocurriendo, que fue dado, como les decía antes, a través de las distintas aperturas de los sellos. En algún sentido, eso nos es sumado a nosotros, del comenzar a vivir todas estas cosas, de lo colectivo a lo individual y de lo individual a lo colectivo, en la unión de eventos que nos toca vivir. ¿Qué dice en relación a la apertura del quinto sello? Para terminar, ¿qué dicen las claves de Enoch para continuar con la apertura del sexto y séptimo sello? Cuando en relación al quinto dice, y a cada uno de ellos se les dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus coesclavos y de sus hermanos que estaban a punto de morir en la forma en que ellos también habían muerto. Dice la clave de Enoch, versículo 70 de la clave 307, y vi cómo los santos y los mártires fueron recogidos dentro de diferentes mantos de energía para que un ministerio de luz pudiera completarse con los números exactos de preceptores y maestros necesarios para el ascenso del universo. Como ustedes comprenderán de manera lógica, esto no va a ocurrir ahora, no va a ocurrir en un año, en un mes o en 2 años, 3 años. Es absurdo. No van a ocurrir los mártires ahora y los que han transcurrido en los siglos pasados no van a estar. Y esto es como la comprobación de que esta apertura del quinto sello, que puede haber sido ya en nosotros, o sea, en el tiempo que estamos viviendo, evidentemente que sí, pero que ya hubo una apertura del quinto sello aproximadamente en el siglo XIII, XIV de nuestra era actual, de la era cristiana, que fue cuando ocurrió. Y todos los mártires y santos que han ocurrido desde entonces, ellos han sido recibidos, como dice ahí, en diferentes mantos de energía, para que no hicieran el paso por la oscuridad, que no fuesen recibidos por los arcontes y como les suele ocurrir a los otros, sino que estos son los que en la Biblia dice los que se durmieron en Cristo. Cuando eso se señala, se está refiriendo a esto, los que han sido recogidos por la luz. Y en el 71 dice, por eso las almas que duermen en la muerte, hasta que el número de almas perfectas se ha completado, son como los cabellos sobre la cabeza que deben estar contados antes que pueda usarse la corona de luz. Y aquí viene la apertura del sexto sello. Y aquí viene la tremenda revelación que nos dan las claves de Enoch en el versículo 72. Aquí sí que es importante la matemática. 72 es un número cabalístico súper importante. Hay 72 nombres divinos, 72 expresiones sagradas, hay 72 nombres de Dios manifestados y 7 más 2, 9, que es un número muy crístico. Entonces, de hecho el 999 es el número en el cual trabajan las hermandades crísticas de luz. Y ahí dice, y vi cómo el Padre completó tanto el sexto como el séptimo sello, juntándolos como un misterio glorioso y asombroso de establecer su corona de luz sobre la arquitectura de la creación. Ese es el versículo. Para mí no solo es glorioso, sino que me da esperanza, me da un entendimiento al acortamiento de los tiempos, explicación a la frase de Yeshua que decía que por causa de los elegidos los tiempos serían acortados, porque si no ninguna carne sobreviviría, y estamos refiriéndonos a esto para mí, porque no es acortarse el tiempo en un mes, 2 meses, en un año o antes de que venga la Agenda 2030.
No, sino que es acortar una época completa. O sea, estamos hablando de varios siglos, mucho tiempo que se acorta, que se va a unir. Y esto nos va a permitir entender los restantes capítulos del libro Apocalipsis. Y vi cuando abrió el sexto sello y ocurrió un gran terremoto y el sol se puso negro como ropa de luto y la luna entera se puso como sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como cuando una higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un recio viento. Y el cielo se apartó como un rollo que se va enrollando y todas las montañas y todas las islas fueron cambiadas de sus lugares. Sí, voy a terminar la lectura completa. 6 para no nos perder. Versículo 15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. 17, que es el final de este capítulo. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esto es claramente lo que es el capítulo sexto completo, donde está la apertura de los sellos, pero incluye, curiosamente, solamente la apertura del primer sello hasta la apertura del sexto sello. Y el séptimo sello queda fuera. Queda fuera hasta 2 capítulos más. Entonces, ese es otro misterio mientras no manejamos todas las claves esotéricas para poder contestar de la mejor manera. Pero no solo claves esotéricas, sino que también un conocimiento de muchos de los eventos por venir. Ahora que ya sabemos qué significan las cartas a las iglesias, también podemos entrar a entender de mejor manera la apertura de los sellos. Y sabemos que al entrar al sexto sello, al romperse estamos dando lugar a la apertura de esta subedad de Filadelfia. Y eso no se nos puede ir de la mente en ningún momento. Entramos en la edad de Filadelfia. Y es importante totalmente eso por el tiempo que pueda llegar a significar. Para mí es un tiempo que anda cerca de los 1000 años. Es el tiempo milenial. Y me voy a explayar un poco más sobre esto. Prontamente. Pensemos que con la comunidad de Filadelfia comenzará la sexta edad, excepto estos seres humanos espirituales, a aquellos que pasan a la comunidad de Filadelfia. Y aquí yo, en mi sano entendimiento, les quiero decir que esto comienza con el arrebatamiento. No solo es la esperanza de vivirse con esta tribulación que ha sido pesada, pero que en algún sentido está terminada, y previo al inicio de la siguiente gran tribulación, que es aquel periodo que está vinculado también con la angustia de Jacob o el daño de Jacob, y que es la famosa gran tribulación. Pero antes de eso estaría
un grupo pasando a la sexta edad. Y estos seres humanos espirituales son un pequeño grupo que pueden ser más de 200 millones, el pequeño grupo dentro de la totalidad de la humanidad, a eso me refiero, ¿no? Porque no sería, de acuerdo a mis cálculos aproximados, no llega ni al 3%, por eso le llamo pequeño grupo. Y el resto de la humanidad estará envuelta enteramente en la vida social, sumergida en el materialismo que hay al día de hoy, que ha sido cada vez más fuerte y se nota, un materialismo que nos lleva a la inteligencia artificial, por ejemplo, a ciudades de 15 minutos, materialismo que lleva a que haya gente que esté dispuesta a ponerse un chip en su cabeza o en su mano, donde sea. Eso es materialismo. Y por eso ha sido esto cada vez más fuerte. Y la gente está dominando en gran medida las fuerzas de la naturaleza. Y eso lo podemos ver con lo que es el uso de HAARP, más otras tecnologías que nosotros desconocemos, que son de uso militar, que las usan ellos con las poblaciones civiles en nuestra inocencia o ignorancia al respecto. Y esto lo vemos con el internet, lo vemos con la aeronáutica, lo vemos con las naves espaciales que se han dirigido, por ejemplo, a Marte o a la Luna sin tripulantes humanos, pero esa tremenda tecnología es la muestra del excesivo materialismo que hay en la actualidad. Y no deja de tener consecuencias si el aire está lleno de pensamientos espirituales o de necesidades materiales. Eso es importante, aquello que uno está generando a nivel planetario. Y esto envolverá a todo nuestro planeta. Estamos ante una era en la que la humanidad invadirá en gran medida el aire y el espacio lleno de luz. ¿Cuáles serán los frutos de esta era? Vistas en su forma real, se puede decir que estas ondas electromagnéticas volverán a funcionar con las fuerzas de la Tierra durante una cierta edad. Entonces, según el bien y el mal, los terremotos y los temblores de tierra aparecerán como efectos de las acciones humanas. Y a esto está referido Apocalipsis 6:12, cuando dice que cuando abrió el sexto sello, miré y aquí hubo un gran terremoto y el sol se volvió negro como silicio. Bueno, esa parte, el gran terremoto, es indicador de esto, de que los terremotos y temblores de tierra aparecerán como efecto de las acciones humanas. Entonces, no es solamente a través del uso de HAARP, sino que también las acciones humanas dan lugar a que aquello se manifiesta a nivel planetario. Cuando los sentimientos de los seres humanos son llevados por el aire, cambian toda la naturaleza y aparece algo así como una lluvia de meteoritos. Piensen ustedes que esto lo estaba diciendo Rudolf Steiner hace más de un siglo, pero en la actualidad estamos viendo meteoritos de manera constante. Bola de fuego surcó el cielo de X país. Y eso está saliendo todas las semanas publicado en las noticias. Todas las semanas. Y es a esto parte de aquello a lo cual se refería Steiner. De esta manera, el ser humano desata las fuerzas de la naturaleza.
esto de manera inconsciente. No se trata de que conscientemente lo haga, no tiene idea de lo que hace el ser humano, pero lo está haciendo. Cuando vemos esto, parece al mismo tiempo que, repito, de esta manera el ser humano desata las fuerzas de la naturaleza, pero sus logros no quedan impunes. Cuando vemos esto, parece al mismo tiempo que la humanidad encuentra su propia destrucción dentro de estas fuerzas desatadas de la naturaleza. Más aquellos que se unen con el espíritu aparecen como seres humanos sellados. Estas personas deben acoger en sí las enseñanzas que conciernen al espíritu y que pueden llegar a la humanidad. Ahora en este momento, me alejo un poquito de Steiner, o sea, no de lo que él dice, sino que esta parte él no la tocó porque no le correspondía a él. Porque cada ser iniciado que hace aportes en la humanidad, hace aportes sobre la materia específica, sobre, por así decirlo, sobre la misión que le compete a él. Entonces Steiner tenía una misión que la cumplió a cabalidad, que es como iluminar todas las áreas del conocimiento científico, en algún sentido, y muchas cosas más que hizo. Una tremenda labor científico-espiritual, pero hay temas que quedaron fuera de su órbita, derechamente, pero que no están fuera de mi órbita de acción. Entonces yo, aquí lo que estoy haciendo, en lo que viene a ser para mí una sana interpretación de lo que es el libro de Apocalipsis, no quiero dejar esto para un video aparte, sino que dentro de la continuación de lo que es la apertura del sexto sello, ver cómo en la parte final, en lo que él dice que el gran día de la ira ha llegado y quién lo puede soportar. Bueno, sobre lo dicho en estos últimos versículos en relación con la apertura del sexto sello, ¿qué significa para mí? Y aquí me aparto obviamente de todos los videos interpretativos que hay, que pueden encontrar en YouTube, especialmente porque no significa que en cosa de, por así decirlo, en 24 horas se rompió el sexto sello y pasó todo lo que está señalado ahí que va a pasar, todas esas calamidades de terremotos, que el sol se pone negro, que la luna se pone roja, donde las estrellas van a ser sacudidas del cielo, ¿no? Y que caen a la tierra. O sea, imagínense si eso fuera real. No necesitamos las estrellas, o sea, con una pequeña parte de una estrella haría pedazos de este planeta. Ustedes comprenderán que todo esto es muy simbólico, 100%. Pero eso es lo que está señalando ahí. ¿Qué quiero yo aterrizar? Entender que sexto sello implica la apertura del sello a nivel planetario en algún sentido, a nivel de nuestro sexto chakra, o sea, para el colectivo y en forma individual, y esa es la apertura a la sexta edad. Entonces todas aquellas cosas que aparecen señaladas como consecuencia o efectos de la apertura del sexto sello se van a vivir durante este tiempo de Filadelfia, no en un mes, sino que en el tiempo que dure todo este periodo de esta comunidad, donde va a ir avanzando en el aspecto del amor fraternal, como les digo, gradualmente, pero va a ir avanzando cada vez más, y es ahí donde se podrá ver que los reyes de la tierra, los gobernantes, generales, ricos y poderosos, en verdad todos, esclavos y libres, se escondieron en cuevas y en las rocas. Bueno, los que se escondan son aquellos que han estado testificando a los de la maldad y los que realmente son malulos y todos aquellos seres poderosos, reyes, etcétera. Pero eso no va a ocurrir un día o un mes después de la apertura del sexto sello. Durante esta comunidad, en el tiempo que sea, donde van a ir cayendo uno tras otro. Ahora, respecto de que el sol se puso negro, aquí hay un montón de teorías, yo algunas que tuve en algún momento antiguo, que era tratando de encontrar qué podía ser que fuera a oscurecer al sol. ¿Ya? Para mí lo más
Lo que yo encontraba como más factible era que viniera una de esas naves extraterrestres gigantescas que hay y se pusiera entre el Sol y la Tierra tapando la luz del Sol, porque esto no va a ser otra cosa. Hay algunos que decían que iba a ser consecuencia de las explosiones de los volcanes, que iban a arrojar una cantidad de humo tan grande que el planeta entero va a quedar cubierto y eso va a hacer que el Sol se vuelva negro. Bueno, en realidad todas estas teorías están erradas, no tiene nada que ver con la realidad. Significa que el Sol, en definitiva, esto es 100% simbólico, y el Sol en nuestra vida es como si en algún sentido se fuera a apagar dentro de lo que representa y parte a cumplir en ese momento un rol como elemental, o sea, ya deja de surtir efecto. Y la luna roja pudiese tener que ver con la luna dentro de lo que ha sido nuestra evolución, lo ha retrasado nuestra evolución, y que esté roja se parece mucho al primer chakra, que tiene aquella función material dentro de la materia, que es de color rojo. Por ahí va más la interpretación de Sol negro y luna roja, y no un evento astronómico, astrológico propiamente tal. Entonces tenemos que entender que aquello que nos está diciendo la imagen, ya que Juan ve cómo se rompe el sexto sello en lo alto, y ahí él ve la luna roja y el sol negro, pero esta no es una luna de sangre, para dejar las cosas claras, es una imagen. Y de acuerdo a Steiner, representan los aspectos elementales del Sol y de la Luna. Ahora yo les quiero dar una interpretación personal, tómenlo como una interpretación alternativa a ese evento, a ese momento, que va a ser tal la cantidad de luz que se va a manifestar por la venida del Mesías en gloria y majestad, más todas las huestes y la presencia de su luz es tan grande que el sol se llega a ver negro. Tómenlo eso como una interpretación alternativa, pero en concreto yo les estoy diciendo que no es que ustedes salgan a la calle y vayan a mirar el sol y lo vayan a ver negro. Eso yo no creo que vaya a ocurrir. Lo mismo que la luna roja en ese momento, no va a haber luna de sangre. Terremoto, ¿es factible que haya terremoto? Sí, por lo que representa la apertura del sexto sello, que es un rompimiento en términos de liberación del sexto chakra, en términos de conciencia, que la energía es tan potente que sí pudiera haber un gran terremoto en ese sentido. Pero lo que está marcando, o lo que está diciendo específicamente ese versículo del libro, es que durante la época de lo que viene a ser la comunidad de Filadelfia, que esta sexta subedad, que se inaugura con la apertura del sexto sello, es una época que va a estar marcada por eventos telúricos importantes. Es eso. Todo lo demás que aparece señalado allí, como que, por ejemplo, para que se entienda, que las estrellas del cielo cayeron a la tierra, bueno, eso lo podemos ver en el capítulo 12 de Apocalipsis, cuando dice que había un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, en el versículo 3 del capítulo 12, y en el capítulo mismo 12, versículo 4, dice que su cola arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó a la tierra. La apertura del sexto sello, indicando que caen las estrellas, está en el capítulo 6, y en el capítulo 12 está señalando lo mismo, pero dice que vienen en la cola del dragón. Pero ese es el evento. Entonces, ¿qué les quiero decir? Es que no es que el día que se vaya a abrir el sexto sello, que se vaya a romper, va a ocurrir esto de que caen las estrellas. ¿Y qué son las estrellas? Ángeles caídos. Es eso. Caen las estrellas, caen los ángeles. Ángeles caídos que llegan hasta los planos de la tridimensionalidad. Y una parte a nivel del planeta Tierra, pero no solamente el planeta Tierra. Eso es lo que está viviendo. Dice que además los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos y poderosos, en verdad todos, esclavos
voy libre, se escondieron. Esto no va a ocurrir dentro de las 24 horas. Esto es una imagen simbólica que es aquello que va a ocurrir durante esta sexta subedad, durante lo que es esta comunidad de Filadelfia, durante un tiempo que va a ser más o menos larguito, que va a estar dado por justicia. Entonces vamos a ver que todos aquellos ricos, los reyes, los políticos, todos los que han traficado aquí con la muerte de niños, la gente de los laboratorios, etcétera, etcétera, un larguísimo etcétera, todos van a vivir justicia. Y eso es lo que está señalado en el versículo 15. Pero no es que vaya a acontecer, disculpe que sea reiterativo, es para que a ustedes les quede grabado, no es que vaya a ocurrir esto durante las 24 horas a contar de la apertura del sexto sello o dentro de las 72 horas, no, durante esta sexta subedad que se inaugura aquí. Así es que eso es lo que representa para mí la apertura del sexto sello. Y para finalizar este video con la apertura del séptimo sello, aquí no voy a hablar mucho más porque no hay mucho más que decir al respecto de la apertura del séptimo sello, salvo lo siguiente, que es curioso que el capítulo 6 habla de la apertura del primero al sexto sello, pero el séptimo sello no está en el capítulo 6 y no está en el capítulo 7, que viene a ser lo típico. O sea, vemos las cartas a las iglesias, están en el capítulo 2 y en el capítulo 3, uno a continuación del otro. Entonces uno pudiera buenamente pensar de manera lógica que terminando el último versículo del capítulo, bueno, comenzará el siguiente capítulo con la apertura del séptimo sello, pero no es así. En el capítulo 7, ¿qué es lo que se ve? Lo que se ve es el sellado de las tribus del pueblo de Israel. Aquí, ¿qué quiero yo comentar? Bueno, sí es importante en el sentido del comentario, es que son los 12.000 por cada tribu, pero hay una tribu que es reemplazada por uno de los hijos de José. Está la tribu de José y uno de sus hijos, Manasés, que aparecen con tribu, por lo tanto ese reemplaza a uno de sus hermanos, un hijo de él, en términos de tribu. Y bueno, y está él. Y ahí están los 144.000, pero ¿qué representa eso? 12 por 12 por 1000. Es simbolismo. Está diciendo en algún sentido que cada tribu representa en algún sentido a las otras 12 tribus, lo llevan también todo dentro de sí. Y después en la parte final del capítulo 7 aparece, después de que se señala los últimos sellados, los últimos 12.000 de la tribu de Benjamín, después de eso ve que hay una gran multitud ante Juan, dice, y allí ante mí, importante el detalle, ojo, un detalle importante, es ante Juan que está la gran multitud, demasiado grande para nadie contar, de cada nación, tribu, pueblo y lengua. Estaban sentados delante del trono y delante del Cordero, vestidos en ropas blancas, y esos son los que se juntaron durante todo lo que fue el periodo de apertura del quinto sello y la quinta edad, que se reúnen y están en vestiduras blancas. Esto es el pueblo de Israel. La otra es la parte simbólica de cada una de las tribus, pero después, en términos reales, dice que son incontables, como lo dice ahí, de toda tribu, nación, pueblo y lengua. Todo eso es el verdadero pueblo de Israel. Todo esto está en el capítulo 7 y después pasamos al capítulo 8 y en el capítulo 8 el Cordero rompe el séptimo sello y dice ahí a continuación en el versículo 1 que hubo silencio en el cielo por lo que parecía ser una media hora. Y aquí en la apertura del séptimo sello, sí, yo les voy a leer en ese sentido aquello que nos señalan las claves de Enoch, porque ahí ve que además de que se abre el séptimo sello, ve los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y a estos 7 ángeles de pie ante Dios les fueron dadas 7 trompetas.
Entonces, ¿qué es lo que ve el doctor Urta? Que nos cuentan y nos relatan las claves de Enoch. En ese momento él ve al sistema solar abandonar su inclinación magnética y desplazarse de su alineamiento con lo que el hombre llama la estrella polar. Esto ocurrió al entrar en un vacío electromagnético. Yo aquí nuevamente quiero reiterar, no olvidarse que estamos hablando de edades, estamos hablando de una fusión, de que el Padre juntó la apertura del sexto con el séptimo sello. Entonces es entrar a vivir dos edades de manera conjunta. Hay que ver la carta a la comunidad de la Odisea, porque está marcada por los tibios. Estos son los materialistas, que no tienen ni frío ni calor para calentar el alma, son tibios. Todos esos van a ser desplazados. Entonces, entre lo que viene a ser este tiempo de esta sexta subedad mezclada con la séptima subedad, se van a dar esas dos cosas de amor fraterno y de ir separando a todos estos tibios, a todos aquellos que no aceptaron el llamado del yo soy, el llamado al ascenso, que por eso dice que es importante creer en términos de escuchar y obedecer lo que decía el Mesías, Yeshua, y unirse a él, hacerlo parte de uno en el yo soy en nuestro corazón, para ser parte de esta comunidad del amor fraternal. Pero el séptimo sello marca, desde mi punto de vista, dentro de lo que yo puedo apreciar en forma especial, la separación con los tibios, que vienen a ser los materialistas, que van a integrar parte de las huestes de la oscuridad para la lucha final. Entonces aquí, como decía, vio el doctor cómo al sistema solar se le dio una nueva circumpolaridad con una nueva estrella polar. De este modo, la voluntad del Padre prevaleció y el sistema solar fue llevado más allá de la colisión espontánea de partículas y colocado en una verdadera latitud a tono con su voluntad cósmica, y a la Tierra se le entregó un nuevo rollo para que pudiese entrar a nuevos cielos, donde le fue dado un nuevo manto y una nueva especie vestida con un cuerpo de luz. Yo aquí les quiero decir, porque esto está escrito en este versículo, pero ha sido ampliamente detallado en las claves de Enoch y también lo señala en forma simbólica el libro de Apocalipsis. Vienen grandes cambios planetarios que van a cambiar la fisonomía del planeta, ¿ya? Eso tómelo como una especie de advertencia, no es una advertencia propiamente tal, pero sí que sean conscientes de que viene ese cambio que muchos no se esperan, o la mayoría no se esperan, porque después de que los cielos fueron enrollados, el doctor vio un nuevo rollo, el cual es el proyecto para las nuevas constelaciones, y al desenrollarse el rollo se desplegaron nuevos cielos y una nueva tierra, y vio cómo las nuevas vibraciones celestiales restablecieron los confines de los 12 planetas del sistema solar de la Tierra, de los cuales a nosotros nos han contado entre 7 a 9 planetas, pues las claves de Enoch nos revelan que son 12 los planetas de nuestro sistema solar. Sin embargo, los 12 planetas fueron colocados dentro de un nuevo programa de muchos cielos, para que a medida que la inteligencia terrestre ascendiera a un cuerpo de materia-energía, pudiera también vivir con muchas otras inteligencias de materia-energía y morar en constelaciones de 2 o más soles físicos. También vio las trompetas de la Merkabah celestiales fijar nuevamente las esferas planetarias en un nuevo arco de medio minuto, a medida que el capitel celestial procedente del espacio era colocado sobre la arquitectura del modelo alfa y omega del Padre. También vio cómo la gran pirámide de la Tierra era un modelo en piedra del plan de salvación de Dios. Sin embargo, pocos entendieron el misterio del pozo fuente bajo la pirámide, en el que existían las almas de los que fallaron su asignación en servicio al Padre. Y vio a los que no estaban preparados para seguir al nuevo programa de luz. Esto es lo que está señalado en la séptima era, la carta a la comunidad de la Odisea.
y temían el cambio, esta gente que no está preparada, que temen el cambio de órbita de la Tierra y la aparición de nuevos luminares de luz en medio de la lluvia de estrellas que cayó en la oscuridad de la Tierra. Y entonces, dice el versículo 83, mis ojos vieron al anciano de días, y ahí donde todas las energías fluctuantes de esta membrana fueron llamadas y reexpedidas, él llamó los cuadros vivientes hacia sí mismo, los cuales fueron ajustados en amor y energía creadora a su membrana. Él llamó no únicamente al hombre como la energía de amor dentro de un espacio y tiempo determinado, sino a todos los Adam Kadmones de todos los mundos morada galácticos. Y él llama ante sí todas las formas pensamiento de creación extendidas a través del espacio y renueva estas formas pensamiento en nuevos cuadros vivientes de amor, llevando consigo sus programas a innumerables principados y potestades de sus energías trono. Eso es lo que yo les quiero señalar en relación a aquello que va a acontecer con la apertura del sexto y séptimo sello. He hecho un video muy largo, no lo vuelvo a hacer. A mí me ha demorado una semana hacer este video, así es que espero que lo puedan apreciar en ese sentido. Y a partir de ahora los videos van a ser más condensados y ya no voy a ser tan detallista, me voy a ir ahora a las cosas más importantes, lo que aparecen en los restantes capítulos, porque creo que lo verdaderamente importante ha sido señalado en estos 18 episodios. Ya es labor de cada uno de ustedes el poder desarrollar de ahí en adelante a contar del capítulo 9, porque ya tienen más o menos las pistas para poder ir desentrañando estos misterios y poder comprenderlos. Yo, como les digo, los voy a ayudar en lo principal que pille de aquí hasta el capítulo 22 final del libro Apocalipsis, pero ya no voy a hacer un aspecto tan detallado como lo he hecho hasta ahora, porque lo verdaderamente importante es lo señalado hasta la apertura del séptimo sello. Ya saben ustedes todo lo que va a pasar, ya saben que todo es bastante simbólico y que además toma un largo tiempo en desarrollarse. Quedan cosas interesantes e importantes que decir, sí, y las voy a señalar, pero como les digo, ya me voy a ir a visiones o señales puntuales que pueden ayudar a todos aquellos que se van a quedar aquí, aquellos que van a esperar la segunda venida del Mesías. Así es que en su nombre, en el nombre de Yeshua, yo, Padre e Hijo, yo doy sus bendiciones, los bendigo a ustedes y pido que se haga presente rapidito, porque aquí ya estamos cansados de estar esperando. Bendiciones, que tengan mucha paz. Shalom. Amén, amén, amén y amén.